Habrá cambio de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México próximamente. El actual rector, Enrique Graue, concluye su periodo en noviembre entrante. Llegó ya hace 8 años, ¿verdad? Kenia López Rabadán. Kenia López Rabadán, que es senadora de la República por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, es orgullosa exalumna de la UNAM, donde estudió Derecho. ¿O no? Así es, señor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Muy bien, amigo. La verdad es que es una noticia, digamos, importante para quienes aspiran a que sus hijos vayan a una universidad pública, para quienes incluso quieren estudiar una maestría, un doctorado dentro de nuestra máxima casa de estudios. Es la escuela, sin lugar a dudas, de mayor prestigio en términos, digamos, nacionales, pero también hay que reconocer que es pública, ¿no? En este litigio que hoy se está viviendo en muchas ocasiones de si tienes la posibilidad económica de llevar a tu hijo a una primaria, a una secundaria, a una preparatoria privada para poder tener probablemente desde la concepción de los papás mayor protección, mayor cuidado, mejor educación. Son liberales conservadores. Pues en estricto sentido es un esfuerzo que hace la clase media, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, cada vez más la clase Pues la clase media, que es la que paga impuestos, sí, mayoritariamente de este país, es la que también mantiene la UNAM. Es lo que a veces a la gente se le olvida. Sin lugar a dudas. La UNAM recibe sus subsidios del gobierno y el gobierno recibe su lana de quienes pagamos impuestos. Claro. Y bueno, evidentemente estamos hablando de un punto importante porque hoy justamente esta Junta de Gobierno, que son como quienes deciden, ¿no?, en términos populares en la UNAM, han dicho que ya se va a sacar la convocatoria el 21 de agosto. ¿Y qué sería noticioso? Bueno, pues que después de 8 años el rector Graue dejará de estar en esta máxima casa de estudios. Y claramente, Eduardo, la pregunta es, pues, ¿qué después ha de hecho? 5 años de aguantar muchos embates de la 4T, también hay que decirlo. ¿Qué ha hecho y qué hace el rector, digamos, el máximo, en términos de organización, exacto, la máxima autoridad? ¿Cuál es la descripción del cargo? Es el rector, justamente rector de la universidad. Y mira, tiene, digamos, una gran historia. Primero porque la UNAM se fundó en el 29, o sea, digamos, se obtiene su autonomía en el 29 y de ahí hemos tenido 24 Ojo, pero rectores. acabas de decir algo muy importante, porque en este país, donde se ideologiza toda la historia, la UNAM, la Universidad Nacional de México, sí, se funda en el gobierno de Porfirio Díaz. Y lo funda Porfirio Díaz. Nada más que después dicen que lo fundó Justo Sierra, como si no existiera. Justo Sierra le reportaba a Porfirio Díaz. No estoy defendiendo a Porfirio Díaz, es la verdad histórica. Claro. Y en 1929 se convierte, le cambian el nombre y le dan la autonomía, claro, la autonomía de gestión y de cátedra y todo esto. Pero es la misma universidad. Claro. Es más, esta es heredera, directa o indirecta, no tengo los datos bien, de la primera universidad de América que se funda en la Ciudad de México de la Nueva España en 1520 y tantos también. O sea, es una universidad de larga trayectoria. Bueno, sin lugar a dudas, se ha tenido, pues digamos, un crecimiento maravilloso que también tiene que ver incluso con esta última etapa de la administración. Mira, actualmente hay 15 facultades, han pasado 24 rectores. El ciclo escolar 2022-2023 es de 5 millones, poco más de 5 millones de alumnos en la media superior, o sea, en la prepa, bachilleratos, SH, y de 4 millones en la licenciatura, en la superior. Claramente, pues entonces, la decisión de quién va a ser el siguiente rector... Estás diciendo que es los que han pasado, no los que hay actualmente. No, en el ciclo, claro. El vigente. Claro. Creo que son demasiados, ¿no? Pues los datos son la media superior 5 millones y 4 millones en la superior. Se me hace demasiado, lo voy a checar. Lo verificamos. Sí. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el impacto que tienen las decisiones de esa máxima autoridad pueden definir incluso su relación con otras autoridades. Hemos visto hoy, por ejemplo, cómo hay una definición desde el gobierno federal hacia la universidad y cómo ha tenido que ir sorteando, llamémosle así, ¿no? Lo que pasó con la ministra Yasmín Esquivel, vamos, lo que ha pasado con quienes toman decisiones. ¿Qué ha hecho? Vamos para aclarar, porque creo que ahí se equivocaron con un cero. Ayúdame, por favor. El 7 de agosto, en El Economista, se anotó que durante el ciclo escolar 2022-2023,
la UNAM contó con un total de 373.340 estudiantes. Considerando los ingresos nuevos y los egresos, se estima, por lo tanto, que hay entre 380 y 400.000 alumnos que iniciaron clases ese día, lunes 7 de agosto pasado. Muchas gracias. Sí, se me hizo 400,000. 4 millones, 5 millones. Dije, pues estás hablando que la universidad está la sexta parte de todos los alumnos de México. Hubo un cero de más, 400,000. 29% de bachillerato, 26% de licenciatura. Estos datos están mal, pero en fin, así eso es la cantidad. ¿Cuáles son? Perdón que te corrigiera, pero... No, señor. ¿Cuáles son, digamos... Esta no es la mañanera. Los logros, ¿cuáles son los logros que ha tenido la universidad en estos últimos 8 años? A mí me parece uno de los más importantes. Es como, hay distintos tipos de rankings para medir a las universidades, pero ha pasado del lugar 160 en uno de los rankings más, digamos, World University Rankings 2024, ha pasado del lugar 160 al 93. O sea, ¿cómo logramos subir pues casi 70 lugares entre las universidades del mundo? Claro que se explica con varios temas. Primero, se han creado más escuelas, hay 6 nuevas escuelas, 18 licenciaturas, una maestría nueva, 2 programas de doctorado nuevos, 23, digamos, formas de especializarte, y hay un incremento, por ejemplo, solamente en este último año de 34,000 alumnos. Claro, hay una discusión entre el dinero que le dan a la UNAM, lo que ejerce y cómo con ese mismo dinero tiene que seguir aumentando en niveles en el ranking, tener más alumnado con ese mismo presupuesto, pero a mí me parece que son de las cosas que mejor ha hecho la UNAM. Hay cambios, por supuesto. Hoy, una de las cosas que la UNAM ha tenido que corregir, por ejemplo, es la violencia de género que está dentro de las universidades, que es algo que ha tenido que vivir o que procesar el propio rector Graue, que está a punto de concluir en estos 8 años. Recordemos, un rector dura 4 años, se puede reelegir solamente por una ocasión más. Ese es el estatus del rector. En este fin de año concluye sus 8 años y se acaba, digamos, esta etapa grauerista, ¿no? Y empezará otra más. ¿Cómo se elige al rector? Bueno, pues son 15 integrantes de la Junta de Gobierno, y de esos 10 tendrán que contar con, pues digamos que con el aval a una siguiente persona, o el siguiente rector. O sea, necesita un mínimo de 10 votos de esos 15. Claro, de esos 15. Exactamente. Pero lo interesante aquí es, me parece, además de todo lo que tú estás mencionando, los logros que obtuvo el doctor Graue durante este tiempo, y uno de los importantes que creo que se nos pasó mencionar es la pandemia, es decir, cómo manejó el rector la pandemia en cuanto a la responsabilidad que tuvo con todos los alumnos de detener las clases, de no obligar a nadie, y además tener la habilidad para manejar una educación a distancia privilegiada, porque todos los que damos clases en la universidad tuvimos la posibilidad de rápidamente tener las herramientas para dar nuestras clases. Y otro tema importantísimo que ya mencionaba Kenia, pues como esta empresa británica, es una compañía británica que se llama QS, y esta compañía que hace esta evaluación entre 1,500 universidades, pues nos dice, sí, efectivamente, la UNAM ya está en el lugar 93. De acuerdo a este ranking, ojo, que hay muchos rankings. Bueno, yo tengo. El ranking del Times, del US News and World Report, que es un ranking también desde hace muchos años, ubica a la UNAM en el lugar, ¿dónde estás, UNAM? 405. Ok, el Q es compañía Entonces, británica, dice que la número 1 en México, la número 5 en América Latina, la número 405 en el mundo. Y hay que ver qué ranking y qué califica cada ranking. Sí, claro, por supuesto. Entonces, yo por eso, cuando ves que ya es la 93, está bien, pero en otro ranking está el 405. Y todos estos rankings se estudian. Son parámetros. A ver, yo diría que el gran logro del doctor Graue, que es doctor en medicina, es oftalmólogo, porque no todo el mundo es doctor en derecho ni en economía, como en este país ya llegamos a eso, ¿verdad, Kenia? Todo el mundo, ojalá. De cada 100, niños que entran a la primaria solamente terminan la licenciatura 26. Bueno, y el mundo está arruinado porque tantes doctores en economía y en derecho, pero
Creo que no su gran mérito es que mantuvo estabilidad en la UNAM. Claro. No hubo un movimiento liderado por personas similares a los estudiantes de ayer, que hoy son morenistas distinguidos, que se la vivían bloqueando las clases. Desde mi generación, Pablo Gómez bloqueaba las clases. En tu generación, en la Pablo Escuela Nacional de Economía, por ejemplo. Yo te quiero decir que yo conocí al jefe de gobierno, que la verdad es que como senadores juntos nos llevamos muy bien. ¿A cuál? A Martí Batres, pero yo lo conocí haciéndonos una novatada en la facultad. O sea, será su forma de hacer. Eran huelguistas profesionales. Entonces yo creo que el gran mérito de Graue, además de los que ya anunciaste, fue mantener la paz y la tranquilidad en la UNAM, evitó que se convirtiera en campo de batalla de los políticos mexicanos. Creo que es su gran mérito y te quedan 10 segundos. Solamente para decirte, la máxima casa de estudios es pública, es claramente un asidero. Gracias, Kenia. Tenemos que ir a mensajes y regresamos.